Acompáñame, por favor, al libro de Filipenses y vamos a contemplar solamente 2 versículos y vamos a ver 3 principios o tres exhortaciones en esta mañana que este texto nos deja. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí vamos a ver un pasaje muy interesante y vamos a ver tres exhortaciones. Pero vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos enseñe en este tiempo. Así que te invito a inclinar tu rostro, animarte a que puedas orar y pedir a Dios que te ayude a mantener tu atención y tu mente y tu corazón en lo que Dios te va a enseñar en esta mañana. Padre amado, muchas gracias por cada uno aquí presente. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias por lo que estás haciendo en ellos y a través de cada uno de ellos. Gracias por la tremenda bendición, Señor, que es poder estar juntos y poder verle. Qué regocijo, Señor, es poder compartir este tiempo juntos. Y cuánto bien nos hace abrir tu palabra. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, oh Dios. Enséñanos, danos un corazón dócil a escuchar tu voz. Oro, Padre, por la guía de tu Espíritu Santo y que tú seas honrado en todo lo que vamos a hablar y decir en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Como ustedes recordarán, si has visto, hemos ido estudiando el libro de Filipenses y en el contexto, una porción grande empezaba en el capítulo 1, versículo 27, donde Pablo va a exhortar a los creyentes a un andar digno del Evangelio. Va a hablar de andar a combatir unánimes por la fe del Evangelio. En el capítulo 2 va a decir que ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, porque hay comunión del Espíritu, porque hay ese afecto entrañable, porque hay misericordia, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa, un llamado a un mismo sentir, a un mismo, una misma mente. No está hablando de uniformidad, pero sí de unanimidad, que vamos todos en un mismo rumbo. Y Pablo sigue hablando acerca de humildad y va a hablar de la obediencia. Por eso en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Asimismo, no concentrarnos en nosotros mismos, sino pensar en el bien, en el bienestar del resto de la iglesia, de los hermanos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y de ahí pasa al ejemplo supremo, que es la persona de Cristo Jesús, y nos muestra la humildad y la obediencia ejemplificadas en Cristo. Y se halla pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Luego Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual, no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que él se limitó y fue obediente hasta la muerte a cumplir con el propósito que el Padre en su soberana disposición había dado y venir a morir por nuestros pecados. Pablo aquí lo toma como ejemplo, dice, por lo cual también Dios le exaltó, versículo 9, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Y con esto en mente, Pablo llega entonces a la siguiente exhortación, que es lo que vamos a ver hoy en día, al versículo 12. Y empieza diciendo, por tanto, en razón de lo anterior, Pablo dice, por tanto, amados míos, con un cariño, con una ternura, él tiene aunque esta expresión es propia de Pablo, vamos a ver que aquí en Filipenses, como lo hace en Filemón también, es una expresión de mucho cariño, de mucha intimidad para con la iglesia allí en Éfeso. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así que la primera exhortación que Pablo nos va a dejar, es a una vida, a vivir siempre en obediencia. Dice, siempre obedientes. Esa es la primera exhortación. Pablo va a la vida práctica, hace exhortaciones a la vida práctica. Dice, vive siempre obediente. De ahí que el texto empieza diciendo, como siempre habéis obedecido. Debido a todo lo expresado, Pablo dice, la vida del creyente debe discurrir o debe andar siempre en obediencia a Dios. El texto dice, como siempre, es el distintivo característico de la iglesia en Filipos. Pablo dice, ustedes siempre es un discurrir de obediencia en el Señor. Así que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aquí va a hacer esa exhortación. Y qué tremendo que hace esa exhortación exactamente después de hablar de la obediencia de Cristo. Va a hablar de la obediencia de Cristo, una obediencia que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí Pablo dice, ustedes también, después de hablar de la obediencia de Cristo, después de mostrarnos ese ejemplo de obediencia y humildad, dice, la norma para el Hijo de Dios, para ti y para mí, es vivir una vida en obediencia. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cierto? Así que es un llamado, una exhortación al creyente a vivir en todo momento. Ahí está el texto, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestro andar en el Señor debe ser siempre o discurrir siempre sobre la esfera de obediencia. Ahora, qué tremenda decepción, qué tremenda derrota para el ministerio de Pablo hubiese sido si la iglesia en Filipo fuese obediente solamente cuando está en su presencia. Dice, hermanos, permaneced siempre en obediencia, pero no solamente cuando yo estoy con ustedes, sino también en mi ausencia. Ahí, volviendo al texto en Filipenses, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto es significativo por el contexto de la iglesia. Pablo está en Roma y Epafrodito, el pastor de la iglesia, y Epafrodito, el pastor de la iglesia, él está llevando el donativo, la ofrenda que había sido recogida para Pablo. Entonces, es un momento especial para la iglesia porque no están los líderes de la iglesia. Entonces Pablo dice, mira, mantener tu vida siempre en obediencia, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea las situaciones que estés pasando, permaneced firme, siempre obedeciendo, continúa en obediencia. Porque la obra del Señor no debe detenerse, es la obra de Dios, no es la de los hombres. Entonces hubiese sido una tremenda derrota para Pablo si su pueblo, si la iglesia que él había fundado solamente fuese obediente en su presencia. Y nos deja una lección, porque nuestra vida de obediencia no es solamente ante el escrutinio del ojo humano.
Debemos reconocer que nosotros siempre estamos delante de la presencia de Dios. Dice Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues no hay ningún lugar en donde yo puedo ir, donde yo puedo ocultarme de la presencia de Dios. No hay algo que Dios no sepa, que Dios no conoce de mi vida. Dios está presente en todo lugar. Es más, no solamente está presente en todo lugar, Él sabe todo lo que está en nuestra mente. Así que sería una actitud, de verdad, sería tonto pensar que yo puedo ocultar a Dios cosas, aunque a veces pensamos que es así. No hay nada, no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Aún la palabra no está en nuestra boca y Él sabe exactamente lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Él sabe las intenciones por las que hacemos las cosas que hacemos. Él las conoce. La exhortación a ti y a mí esta mañana es que hay un peligro, por eso dice de ocupaos de vuestra salvación, y luego va a hablar con temor y temblor, que hay un peligro de caer, de llegar a un punto en que podemos estar obedeciendo solamente para ser visto, una obediencia exterior, el cómo me veo. Pablo dice, mira, siempre estás delante del Señor, obedece, sé obediente siempre, en todo lugar. Mira, a veces el cristiano hace dicotomías, separaciones en su vida. A veces parece que la vida, habla de la vida secular y la vida cristiana. Hermano, donde estemos, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el camino, mientras vamos en un bus o en nuestro auto, solos, dentro de una habitación cerrada, con todas nuestras puertas cerradas, ventanas y cortinas cerradas, somos lo que somos y vivimos nuestra vida y Dios está en presencia de Él. Y la exhortación de Pablo es obedece, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora, ¿cómo es que aquí se nos llama obediencia? Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo un desobediente por naturaleza llega a ser obediente? ¿Cómo es que un desobediente por naturaleza llega a ser obediente? Porque voy al libro de Filipenses, puedes retroceder ahí al libro anterior, y en Filipenses 2 dice, Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos bajo el dominio de Satanás. El Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, Pablo incluyéndose, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego, nosotros vivíamos gobernados bajo el dominio de Satanás, siguiendo sus propias artimañas, sin poder librarnos de eso, sin salir de allí. Éramos por naturaleza, no era que no queríamos, no solamente se trata del querer, es que no podíamos. El libro de Romanos, si quiere acompañarme allí, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8, Pablo va a decir, dice, versículo 7, 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre sin Cristo no puede agradar a Dios y no puede sujetarse a Dios y no puede ser obediente a Dios, no solo porque no quiere, es que no puede, porque por naturaleza es un hijo de ira, lo mismo que los demás, muerto, separado de Dios en sus propios delitos y pecados.
¿Cómo puede entonces un hijo de desobediencia? Y es que en la obra de Cristo Jesús, el Espíritu Santo es el que trae a nuestras vidas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra que estamos caminando hacia los ídolos y podemos, capacitados por Él, entonces tomar esa decisión de confiar, de creer, de volvernos, de dar la espalda a los ídolos. Y el Espíritu Santo provee, nos capacita para que podamos obedecer a Dios. Mire conmigo el texto en el libro de Pedro. Vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahora mire, en santificación del Espíritu, y ahora viene el propósito, para obedecer. El Espíritu Santo de Dios nos ha apartado, santificado, para propósito, obedecer. No nos santifica porque somos obedientes. Perdón, nos santifica para obedecer. Ahora es interesante porque en este versículo aparece un verbo, obedecer. Pero un verbo establece un punto específico. ¿Sí? Así que puedo decir que en el pasado yo obedecí, en el presente obedezco y en el futuro obedeceré. Pero en el idioma griego, en ese pasaje, esa palabra obedecer no es un verbo, es un sustantivo. Y un sustantivo establece un ámbito. Un ámbito. Ahora, ahí dice, en el original dice, para propósito, obediencia. El Hijo de Dios era un hijo de desobediencia, pero por la obra de Dios, entonces puede responder en un ámbito de obediencia. Así que la exhortación de Pablo está sobre la base de la obra de Cristo. Y dice, como siempre habéis obedecido, aquel que dio su vida, aquel que es el ejemplo máximo y dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz, en razón de eso ahora puedes obedecer. Y como siempre habéis obedecido, sigue obedeciendo, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia. Y hacerlo con temor y temblor, reconociendo que hay una realidad, que ninguno de nosotros estamos exentos de la posibilidad de caer. No importa cuántos años tienes en el Evangelio, no importa cuántos años tú has caminado con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuidado, con temor y temblor. Permaneced siempre obediente. Entonces, esta exhortación es significativa, porque ni Pablo ni el pastor Epafrodito están. Sigue obedeciendo, sigue haciendo lo que corresponde hacer. Como dijo Alberto, es que la libertad no es para vivir como quiero. Libertad en Cristo es vivir conforme a Él, de una forma voluntaria, como un siervo que por amor está obedeciendo al Señor. Entonces, no es algo exterior, es algo que está en el interior al cual yo debo siempre estar obedeciendo. Primera exhortación, siempre obediente. Segunda exhortación práctica a la vida cristiana, dice siempre ocupado. El mismo versículo 12 va a decir, seguimos leyendo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, viene la segunda exhortación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, la segunda exhortación que nos deja Pablo es a mantener una obra o mantenernos ocupados en aquello que agrada
al Señor. Por eso Pablo dice, ocupaos. Es algo que nosotros debemos hacer de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, este texto ha generado controversias. No sé qué tanto vamos a poder resolverlo en estos minutos que tenemos, pero ha generado controversias y se ha escrito mucho de él y muchas personas llegan a conceptos equivocados a partir de este pasaje. Debemos tener en claro que cuando Pablo está hablando aquí de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Pablo en ninguna manera, escúchese bien, en ninguna manera Pablo está expresando o está sugiriendo que la salvación es posible obtenerla por el esfuerzo de nuestro obrar. La salvación nunca se basa en las obras del hombre. La salvación está en la base de Dios, de la obra que Dios ha hecho soberanamente, planeada desde la eternidad, patente en el Antiguo Testamento, vista en el Nuevo Testamento, sobre la base de la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Así que Pablo en ninguna forma está expresando o sugiriendo que la salvación pueda ser por medio de las obras. Esto sería una contradicción del mismo Pablo en la carta a Filipenses. Mira el capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Si son santos, son creyentes, son hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero son hijos de Dios no sobre la base de sus actos. Son hijos de Dios sobre la base de la obra de Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, sin Dios en el mundo, estábamos separados de Él, no éramos parte de la familia de Dios. Cuando pones tu confianza en Jesucristo, allí pasas a ser miembro de la familia de Dios. Mira ese mismo concepto que tiene Juan. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que creen, a los que confían en Jesús como único y suficiente Salvador, a estos, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, estos hijos de Dios, mira el versículo 13, Juan es como si estuviera diciendo, para que quede claro que no es una obra que el hombre puede hacer, dice, estos hijos de Dios, dice, estos no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios. Entonces, Pablo no va a contradecirse a sí mismo, como tampoco va a contradecir el resto de la Escritura. Recuerda, él está escribiendo bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Pablo va a decir claramente en ese texto que la salvación, su base es la gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación descansa en la gracia, no en la fe, descansa en la gracia. Y la fe es el medio a través del cual podemos obtener la salvación, podemos tenerla. La fe es, por decirlo así, es las manos vacías que se extienden para recibir la salvación que viene de Dios. Y Pablo sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que nadie puede llegar al cielo y decir, mira, yo estoy aquí porque yo hice esto y aquello. No lo puedes ganar, no lo puedes obtener por ti mismo. Es una obra de Dios, es la salvación, viene de Dios, viene de Jehová. Mira en Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios nos salvó y nos redimió. Mira, vamos a ver el texto. Nos salvó
no por obra de justicia que nosotros, o sea, que tú o yo hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ese nuevo nacimiento que procede no de voluntad de carne, no de voluntad de hombre, no de voluntad de humana, sino de Dios, y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo mismo le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento lo hace Dios. La obra de salvación es de Dios y el hombre simplemente extiende sus manos por medio de la fe para recibir aquello que Dios ha hecho, planeado y ejecutado desde la eternidad. Entonces Pablo en ninguna manera está sugiriendo aquí que la salvación puede obtenerse por medio de las obras. Como tampoco Pablo está afirmando, como algunos afirman, de que, bueno, sí, Dios nos dio la salvación, pero nosotros debemos mantener y asegurar esa salvación. Pablo no está diciéndonos aquí que la salvación puede perderse. La salvación en la Escritura está segura en las manos de Dios. La salvación, si volvemos a Efesios, vamos a ver que dice, porque por gracia soy salvo. Mira, hermano, desde el primer salvo hasta el último salvo que haya, la salvación siempre es por gracia. Siempre. Y la salvación siempre la podemos tener con las manos abiertas y vacías que se extienden para recibir por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación que viene de Dios. Pablo no está hablando de pérdida de salvación en este pasaje, porque la salvación es segura y contradice lo que él mismo escribió. Mire Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el próximo pecado? No, hasta el día de Jesucristo. Es segura. Dios va obrando hasta presentarte un día delante de Jesucristo. Oh, mis amados, qué tremenda gozo a mí me da poder entender estas verdades, porque puedo andar tranquilo realmente, entendiendo y confiado en la obra de Dios. Mire conmigo el libro de Romanos. Me encanta este texto. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenéis paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 38 del mismo capítulo. Bueno, vamos a leer el 29. 29, perdóname Luis, te estoy matando con tantos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la mente de Dios, la obra de salvación está totalmente concluida. Tan concluida que Pablo en Efesios 2 dice, nos ve sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa tremenda verdad se hace práctica en nuestra vida. Versículo 38 de Romanos 8 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Oh, qué tremendo la seguridad de salvación que tenemos. Si has puesto tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no hay nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora mira otra cosa. Ninguna cosa creada. ¿Tú eres creado? ¿Yo soy creado? Sí. Ni aún yo mismo puedo hacer algo que pierda para perder la salvación. Porque la salvación no descansa en la obra del hombre, descansa en la obra de Dios. Y toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están involucrados en la obra de salvación. Mira el libro de Judas. En el libro de Judas, versículo 24. Estoy cuidándome de no decir capítulo. Judas, versículo 24 y 25 nos va a decir que el Padre está comprometido en la seguridad de la salvación del hombre. En el Nuevo Testamento, siempre que hace referencia a Dios, generalmente es una referencia al Padre. Mire lo que dice, versículo 24, en esta doxología. Y a aquel que es poderoso, ¿para qué? ¿Para qué Dios es poderoso? Dice Judas, para guardarnos sin caída, y algo más, y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. ¿Quién hace eso? El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Luego el Padre está comprometido en nuestra seguridad de salvación. Pensemos en el Hijo. Mire lo que nos dice Juan. Cómo el Hijo se compromete en la seguridad de salvación de todos los creyentes. De todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Juan capítulo 6, versículo 37. Voy a leer el 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, mire lo que dice el Hijo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucite en el día postrero. Y note que dice vida eterna. ¿Qué es algo eterno? Algo que no tiene fin jamás. Si no fuese una realidad, entonces no sería posible que Cristo mismo afirmara esto. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 28. Dice el Hijo, yo les doy vida eterna, nuevamente, vida por siempre, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ahora mire, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Tú no puedes perder la salvación. No puedo perder la salvación, es segura. El Padre lo garantiza, el Hijo lo garantiza. ¿Y qué decimos del Espíritu Santo? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas de salvación,
y habiendo creído, porque la salvación no es solamente oír o entender o saber, es confiar, habiendo creído en él. Mira lo que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida, para gloria y alabanza de Dios. Luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la seguridad de salvación. Pablo no está afirmando aquí que puedo ganar la salvación por mis obras. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento afirma esta gran verdad. No puedo yo hacer algo para salvarme a mí mismo. Es una obra de Dios, pero tampoco Pablo está diciendo que la salvación se puede perder y que tú tienes que mantener esa salvación, porque no es así. La salvación es segura en base de la obra de Cristo. El Padre garantiza eso, el Hijo y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? El término significa, la palabra ocupaos tiene que ver con obrar hasta el final o trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Así que la exhortación que Pablo nos deja es que tú y yo, como hijos de Dios, llevemos a efecto todo lo que la salvación implica, todo lo que la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación. Y es algo que nosotros debemos hacer. Y debemos hacerlo hasta la última consecuencia. Ahora, Pablo en este pasaje, como ya vimos, no está tratando los aspectos soteriológicos, o sea, no está hablando ni de ganar la salvación ni de mantener la salvación. Pablo está hablando aquí de la ética en que tú y yo debemos vivir la vida cristiana. Está hablando de la forma en que nosotros debemos, una vez salvo, en razón de nuestra salvación, cómo vamos a discurrir nuestra vida cristiana. El primer llamado es a obediencia, siempre obedeciendo. El segundo es a estar ocupados en esa salvación. Pero entendamos que la salvación no solo tiene que ver con la esperanza de ir al cielo. La salvación no es solamente, no tiene que ver solamente con el hecho de estar perdido y luego ser salvo. La salvación es más que eso. Dios no solamente quiere cambiarte de estatus, no solamente es trasladarte del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13, sino es transformar cambiar todas las áreas de tu vida. La salvación es más que un cambio de estatus, es la transformación de vida en todos los aspectos, y en eso debemos estar ocupados. Esta es la exhortación de Pablo. Si hemos de andar como él anduvo, como dice primera de Juan 2:6, entonces debemos vivir siguiendo el ejemplo de Cristo, que en humildad y en obediencia siempre vivió toda su vida. Cuando tú lees su biografía en los evangelios, su vida fue una vida de humildad, de obediencia, de rendición al Padre. Yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, yo no hago nada todo lo que Cristo hacía, lo hacía en dependencia de su Padre Celestial. Ese es el norte que debemos seguir. En esto debemos estar ocupados, en vivir vidas dependientes continuamente de Dios. Y nosotros estar ocupados en eso. Entonces, si hemos de andar como él anduvo, debemos glorificar a Dios. Cristo mismo dice en Juan 17, versículo 4, vemos allí en Juan 17:4, el texto que nos llevó Aldo, dice, Jesús afirma que él glorificó al Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestra labor, mientras estemos en su presencia, es glorificarle, porque el propósito supremo del Hijo de Dios no es para nosotros, es que no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de su gloria.
¿Qué es el propósito por lo que estamos aquí? Estamos aquí para glorificar su santo y bendito nombre. No para buscar lo mío, no para buscar lo mío propio. Estamos aquí para buscar la gloria de Dios, para honrarle y glorificarle. Y Pablo dice, ocupaos en esto. Ahora, es claro que Pablo está hablando aquí de la santificación. No está hablando de la justificación. Esa es la primera etapa de salvación, donde Dios nos ha librado de la pena del pecado, del castigo. Pablo está hablando aquí de esa segunda etapa, que es la santificación, donde entonces es claro que en la santificación hay una cooperación de parte del hombre. Tú y yo debemos estar involucrados en eso. Ahora, debemos tener mucho cuidado con los extremos. Siempre los extremos en la escritura son problemáticos. Porque podemos ir del quietismo al pietismo. O sea, podemos ir de Dios lo hace todo y yo no tengo que hacer absolutamente nada, al otro lado donde yo tengo que hacer todo. Y no es así. No es ni lo uno ni lo otro. Los extremos siempre son complicados. Hay quienes afirman que en esta obra, en esta santificación, el hombre no tiene ninguna participación. Y otros afirman que la santificación es toda una obra del creyente. Ahora, es claro, hermanos, en el Nuevo Testamento, y vamos a tratar de ver eso brevemente, pero es claro en el Nuevo Testamento que la santificación es presentada como una obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos muestra que esa obra de santificación es una obra que Dios hace. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Él santifica. Y Él lo hace por completo, de una forma total. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, toda la extensión de lo que tú eres, es santificado por Dios. No solo exteriormente, sino hasta lo más profundo de tu ser, Dios obra esa santificación. La santificación es una obra de Dios y específicamente una obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una obra que Dios hace y que Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Es una obra, dice que todo Dios, toda la Trinidad, así como la salvación es asegurada por toda la Trinidad, la santificación también. El Dios, el Padre que os santifique, y vemos que el Espíritu Santo obra, y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y vamos a ir desarrollando. Pero es una obra de Dios, es una obra que hecha a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que va, digamos así, cincelando, esculpiendo en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el final del creyente. Versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa palabra predestinó tiene que ver como fijar un final, o que es como una cerca que te va llevando a un final. ¿Y cuál es el final del Hijo de Dios? Un día ser conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es una obra que hace Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero ojo, de nuevo, volvemos, el extremo siempre es complicado. Debemos entender que aunque la santificación es una obra total de Dios, ¿sí? Exige nuestra cooperación a esa obra. De ahí que Pablo dice, ocupaos. Pero vamos a ver otro texto, otro escrito de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15. Creo que este texto va a expresar muy bien el sentir de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
Están allí las dos. Yo sé que son tensas, pero ambas cosas están allí. Dios es el que santifica, Dios es el que hace la obra por medio del Espíritu Santo, pero exige nuestra cooperación. Romanos 15:10. Primera de Corintios 15:10, perdón. Primera de Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te das cuenta? Él no dice por mi esfuerzo, no. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes, ahora viene su parte, su responsabilidad. Dice, yo he trabajado más que todos los demás, que los apóstoles, más que todos ellos. Yo he trabajado, yo he tenido una obra. Yo me he ocupado en mi salvación, en mi santificación. Y Pablo sigue diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo tengo una respuesta a lo que Dios está haciendo, pero esa respuesta no es una cooperación a la obra de santificación que Dios está haciendo sobre mi vida. Entonces, en este pasaje, Pablo deja bien claro que la gracia y el poder de Dios sostienen el esfuerzo fiel y obediente del creyente. Esa obra de ocuparnos es sostenida por la gracia de Dios. Pero hay una cooperación del hombre. Si no hubiese esa acción de respuesta del hombre, entonces todos esos imperativos que están en la Biblia de cosas que nosotros debemos hacer estarían de más. Pero si vas a 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándoos la santidad en el temor de Dios. Es una respuesta que el hombre da, pero esa respuesta es en base a la obra del Espíritu Santo que nos santificó para andar en obediencia, que nos capacita para que podamos cumplir con aquello que Dios está en imperativo mandándonos en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 2:14 dice, huid de la idolatría. Según de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Quién hace eso? Tú y yo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? En base a la obra de Cristo, en base a la obra del Espíritu Santo, el responder al impulso de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Primera Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Quién desecha? Nosotros. Hay una cooperación, pero esta cooperación, más que un esfuerzo propio, un esfuerzo personal para mejorarme a mí mismo, para remodelarme a mí mismo, más que un esfuerzo personal, conlleva una docilidad a la obra del Espíritu Santo, lo que Él está haciendo en nuestra vida. Es ser dóciles, maleables a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que es la respuesta que nosotros estamos dando al impulso de lo que Dios nos está llevando. Cuando cada cosa que Dios va poniendo en nuestra vida, estamos respondiendo a lo que Dios está haciendo. Tú das la respuesta. La obra la hace el Señor. De la misma forma que en la salvación hay una respuesta de fe del hombre, de docilidad, de confianza, lo hay en la santificación. Colosenses 2:6 dice, de la forma que habéis creído, de esa misma forma andad. ¿Cómo creíste? En confianza, en fe, de esa misma forma andad. Con un corazón dócil, sensible a la voz de Dios sobre nuestra vida. Dios es el que va transformando. Mira lo que dice Primera de Corintios 3:7. Primera de Corintios 3:7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el
crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Dios es que obra en lo profundo del corazón, en lo interior del corazón, en el interior del alma, y va dando ese crecimiento. Pero el crecimiento viene de adentro hacia afuera. La respuesta del creyente es a la obra que Dios está haciendo en el interior. Porque tú no puedes hacer que algo crezca. Tú no puedes jalarte por la oreja o jalar a alguien por la oreja para hacerlo crecer. Como a una planta, tú no la puedes jalar por las hojas para que crezca más rápido. Ella tiene que ir creciendo de dentro hacia afuera. La santificación no es el producto del esfuerzo del hombre. Aunque hay una cooperación, la santificación es el progreso de la vida de Dios que está en nosotros. Y la vida crece de adentro hacia afuera. Un texto más. Romanos capítulo 8, versículo 13. Aquí vemos esas dos cosas también que están muy bien trazadas. Pablo nos deja ese versículo. Romanos 8, versículo 13. Mira lo que dice ahí. Me interesa la segunda parte. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, o más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, mire esto. Preste la atención a esta última frase. Mas si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién es el sujeto de hacer morir? De hacéis. Ese hacéis morir. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? El sujeto no es el Espíritu, es vosotros. Si vosotros hacéis morir, ¿eh? Pero puedes hacer morir, ¿cómo podemos nosotros hacer morir? Por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La respuesta es nuestra. La obra es de Dios. Dios nos capacita. Una vez que nos capacita, nosotros respondemos a lo que Dios está haciendo. ¿Puedo no responder? ¿Puedo rechazar? ¿Puedo vivir mi propia vida? Dios me dio una voluntad que yo tomo decisiones y puedo obedecer o desobedecer. La primera exhortación que era, mantente siempre obediente. Obedientes al impulso de la obra de Dios en tu vida. Y muy bien, Luis. Ahí está. Porque más si por el Espíritu, lo pondría antes, Luis, vosotros hacéis morir las obras de la carne. Pero lo hacemos morir, no en nuestras fuerzas, no por nuestra obra, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios que está obrando en nuestra vida. Porque no se trata ni del que riega, ni del que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Toda gloria y honra es a Él. Él es soberano en todos los aspectos de la salvación. Porque escucha, hermano, no hay nada que podamos hacer fuera de Él. Todos los aspectos de salvación están en Cristo. Fuera de eso, no podemos. Pero nosotros respondemos, ¿eh? Tenga eso en mente. Tercera, vamos rápido en este último punto. Primero, siempre obediente, siempre ocupado. Tercero, siempre fortalecido. Mire cómo Pablo refuerza esto en el texto. Y vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 2, 13 y 14. Pero vamos a leerlo juntos ahora y vamos a ver ambas partes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate. Ahora mira, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tu santificación, tu vida de santificación requiere de tu participación activa, de un esfuerzo diligente en respuesta a la obra que Dios está forjando en tu vida. ¿Estamos respondiendo al impulso de lo que Dios está haciendo? Un ejemplo que me gusta mucho y lo uso tanto, que capaz ya lo he escuchado tantas veces. Pero tú puedes poner una barra de mantequilla al sol y ¿qué le sucede a esa barra de mantequilla? Queda aguada.
Pero si pones barro suavecito y lo pones al sol, ¿qué ocurre? Se pone duro. El sol es el mismo, pero esos dos elementos responden de forma diferente a la acción de lo que está haciendo el sol. Dios está haciendo una obra en tu vida y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Vas a obedecer? ¿Estás ocupado en tu salvación? ¿Estás diligentemente yendo a los medios de salvación que Dios te ha dado? Su palabra, la oración, el congregarte, aunque sea por este medio. El sufrimiento es otra cosa que Dios da para nuestro crecimiento. ¿Estamos ocupados en eso? Bueno, nuestra santificación requiere esa participación. Sin embargo, debemos reconocer que es Dios que nos capacita, nos faculta para que podamos, con el poder de Dios, su poder soberano, tener vidas victoriosas. La vida victoriosa es la exhibición, es mostrar, exhibir la vida de Cristo que está en mí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, en la dependencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En la confianza y dependencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que obra en mí para transformación, para hacer morir lo terrenal. En dependencia del Padre, que es el que santifica todo mi ser. Quien quiere vivir en santidad debe vivir al santo que mora en nosotros. Pablo nos dice que es Dios quien produce. Esa palabra quiere decir obrar eficazmente o productivamente. Entonces, Pablo afirma que Dios es el agente que de manera constante genera el poder eficaz en la vida del creyente para que éste sea capaz de agradar a Dios. No puedes ni puedo agradar a Dios si no es en dependencia de Él. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, ¿qué puedes hacer? No puedo hacer nada. Si permanecemos en una intimidad, en una comunión con Dios, vamos a estar siempre fortalecidos para vivir nuestra salvación, como dijo al inicio del texto en el versículo 12, hasta el final de las consecuencias. Glorificando a Dios en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las personas, en medio de todas las cosas que pueden venir a la vida. Vive obediente, siempre ocupado, diligente en tu salvación, en los medios de gracia que Dios te ha dado, pero entiende que es fortalecido, en dependencia de Dios. Porque lejos de Él puede ser una vida de fariseo, te lleva a una vida de legalismo, donde yo soy el que, porque yo leo la Biblia, porque yo oro, porque yo hago, porque yo hago todas estas cosas, entonces yo estoy creciendo, yo estoy madurando. Pones a Dios de lado y dices, es una obra mía. Eso es un extremo. El otro extremo es decir, no, Dios todo lo hace y yo no tengo que hacer nada. Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero Dios es el que produce, el que te capacita, no te obliga a hacerlo, te capacita para que tú respondas a la obra que Dios está haciendo. Dios nunca obliga al hombre a hacer nada. Alguien dijo que Dios es un caballero que permite la respuesta del hombre, porque para eso nos dio mente, emociones y nos dio una voluntad. Pero esa voluntad que no podía seguirle, que no podía obedecerla, Dios nos capacitó para que pudiésemos obedecer. Ahora el llamado es, vive en obediencia. Ocúpate en tu salvación dependiendo de la obra de Cristo en tu vida. Llévalo hasta la última consecuencia. Lucha
La exhortación que nos daba Randy hace unos días atrás, pelea la buena batalla. Que podamos llegar como Pablo al final de nuestros días y decir, he peleado la buena batalla. ¿Viste? El mismo que dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí, él mismo dice, he peleado. La obra de salvación, queridos, es la obra soberana de Dios. Él la planeó desde antes de la fundación del tiempo, la profetizó, la ejecutó, la consumó. Todo lo bueno que podemos hacer como hijos de Dios, lo podemos hacer solo como un producto, una respuesta, sí, un producto de lo que Dios ha hecho ya en nuestros corazones. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero el texto sigue. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero esas buenas obras, dice, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a veces es como, el cristianismo es como reparando mi carro, ¿no? Estoy intentando sacar esa manija y repararla, pero usando la herramienta incorrecta o usándola de la forma incorrecta. Todo Dios nos los ha dado en Cristo Jesús. Pero a veces estamos luchando y estamos, como dice el texto acá, buscando lo mío, luchando con situaciones y después va a decir, no hacer todo sin murmuraciones ni contienda. Estamos luchando con un mundo de cosas porque estamos usando las herramientas de forma equivocada. Dependiendo muchas veces en mi propia fuerza, en mi propio poder, y no en la obra de Dios. 3 exhortaciones esta mañana. Siempre obediente, siempre ocupado y siempre fortalecidos en el Señor. Que Dios prospere su palabra en cada uno de sus corazones. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu obra soberana sobre nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios, a vivir vidas que te honran, vidas obedientes, permanecer ocupados en dependencias continuas de ti. Que las personas cada día más cada día puedan ver en nosotros más de ti, menos de nosotros mismos. Que ven más de ti porque estamos siendo dóciles a la obra que tú estás haciendo en nuestro interior. Que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro vivir, nuestra lectura, nuestras oraciones, toda nuestra vida religiosa, por decirlo de alguna forma, sea la respuesta al impulso de la obra tuya en nuestro corazón. Porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.